Señor, te queremos dar gracias porque tú eres el dador supremo de todas las cosas. Esa es tu naturaleza, Señor. De hecho, tú te has dado a ti mismo, nos diste a tu Hijo como una muestra o con la muestra suprema de tu amor. Y queremos pedirte para que nos des un corazón que sea agradecido contigo. Señor, un corazón que esté contento con lo que nos has dado, con lo mucho que hemos recibido de tu mano. Danos un corazón, Señor, que manifieste esa gratitud también para con otros. Enséñanos a ser fieles, cuidando y administrando lo que tú nos das, pero también compartiendo con los que están en necesidad. Señor, queremos pedirte para que tú bendigas a cada familia también y que no falte el alimento en ningún hogar, que no falte el pan, Señor, en ninguna casa. Queremos pedirte para que tú, Señor, también bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos, de cada familia que está representada en este lugar, y que nos enseñes a ser fieles, Señor, con todo lo que tú nos das, sea tiempo, sea talento, sea dinero, que todo lo pongamos en tus manos, que podamos invertir, Señor, de la mejor manera, y ponemos en tus manos también nuestras necesidades como iglesia. Te pedimos para que en esta mañana también bendigas las ofrendas. Señor, tú conoces las necesidades de este ministerio y lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú no nos dejas ni nos desamparas, esa es tu promesa. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre estas familias nuevamente y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que nos ayuden ahora sí los edecanes. Y el día de hoy vamos a terminar con Filipenses. Hoy vamos a completar el estudio del libro de Filipenses. Me siento un poco triste porque han sido algunos meses ya con este libro. Y vamos a terminarlo de una manera que puede ser un poco incómoda para algunos quizás. Pero el Señor habla de diferentes maneras. Y el Señor nos habla de todos los asuntos cotidianos. Entonces vamos a abrir nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Le voy a pedir que me ayude también a orar. Padre, también queremos pedirte que tú nos guíes con tu palabra, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Señor, es siempre una bendición poder saber que tú escuchas nuestra oración, pero sobre todo, Señor, saber que tú respondes, que tú nos hablas, y nos hablas, Señor, también cada vez que abrimos tu palabra. Danos, Señor, esa capacidad de escucharte, que tu Espíritu Santo nos dé oídos atentos, y queremos aprender ese contentamiento que viene de ti. Queremos estar gozándonos, no en lo que tenemos solamente, sino en todo lo que tú nos has dado. Sobre todo, Señor, gozarnos en nuestro tesoro en Jesucristo, que podamos ver que vivir en Cristo transforma nuestra realidad, nuestro presente y nuestro futuro, y que podamos encontrar gran gozo en ello, Señor, porque para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para hacernos parte de tu familia, para que encontramos en Él todo lo necesario para esta vida y para la venidera. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguno de ustedes vio la película de En busca de la felicidad? Levanta tu mano. ¿Sí? Ok. Bueno, sabes la historia, ¿no?, de Chris Gardner. Leí un resumen de su historia, y en realidad pues Chris Gardner sí llegó a ser millonario, pero vendió su compañía y se dedicó a crear organizaciones para apoyar a otras personas. Ahora, cuando tú ves la película, básicamente la felicidad la podemos resumir en tener un buen trabajo y tener dinero, ¿no? Porque toda la película está batallando porque no tiene casa, porque no tiene dinero para pagar las cuentas,
pues básicamente era una necesidad económica. Y cuando pensamos en la influencia que tiene el dinero en el mundo, pues nos damos cuenta de que para muchas personas realmente el dinero representa la estabilidad, representa la paz, el gozo, o por lo menos eso piensa la mayoría de la gente. Y una de las cosas que sucede, y como veíamos en el video ahorita, es que en realidad no alcanzamos a apreciar lo que tenemos. Hay dos sitios, lo he mencionado antes, no recuerdo si lo mencioné aquí o fue en otra iglesia, pero hay dos sitios en internet. Uno se llama Giving What We Can, ¿sí? Giving What We Can, y otro se llama Global Rich List. Estos dos, si alguien tiene interés, le puedo pasar las ligas. Estos dos sitios lo que hacen básicamente es que te dicen: ¿quieres saber qué tan rico eres? Dime cuánto ganas al año, o dime si tienes una casa, si tienes carro, y tú vas poniendo lo que ganas al año, o vas poniendo si tienes carro, si tienes casa, y entonces te ponen un ranking y te dice: tú estás en el 3% de la gente más rica de este planeta. ¿Qué es lo que hace? Toma tus ingresos y los compara contra los promedios de todos los países. Y hay países donde tener un carro te vuelve un magnate, ¿sí? Y nosotros, algunos podemos decir, tenemos 2 carros en casa, somos súper ricos. Pero normalmente estamos comparándonos contra lo que no tenemos, ¿no? Llega este tipo y dice: oh, pues qué machín, un helicóptero, ¿no? Está en un Ferrari. Y el otro enseguida dice: oh, un deportivo, qué macizo, ¿no? Y luego está el otro enseguida y dice: oye, mira la camioneta que trae yo quisiera. Y así te vas. ¿Por qué? Porque siempre estás viendo lo que no tienes, no lo que tienes. Y cuando nosotros no tenemos contentamiento, la falta de contentamiento trae muchos problemas. El no estar contentos con lo que el Señor nos ha dado hace que personas trabajen excesivamente, hace que familias se dividan, hace que personas se enfermen, hace que matrimonios se divorcien. ¿Por qué? Por no encontrar el contentamiento en lo que el Señor nos ha dado. De hecho, la Biblia habla mucho acerca del manejo de dinero, y por eso dije que iba a ser un poquito incómodo, porque Pablo va a despedir la carta hablando de dinero, y hablar de dinero en la iglesia no es así como que lo mejor. Luego la gente dice: pues para eso me gustaba, ¿no? Pero lo interesante es que no es un tema que yo haya preparado, es algo que venía en la carta de Filipenses, y como aquí estudiamos libro por libro y verso por verso, pues tocamos todos los temas que salen en la palabra de Dios. Y Dios sabe que en la vida real, como seres humanos, hay un vínculo especial entre nuestra billetera y nuestro corazón. ¿Sabían eso? Los seres humanos tenemos atado el corazón y la cartera. Jesús decía que donde estaba el tesoro, ahí va a estar el corazón, ¿sí? En aquellas cosas que tú valoras más, ahí vas a poner tu esfuerzo, tu cariño, tu dedicación. Y vamos a ver cómo Pablo, a través de esta enseñanza, lo que nos va a mostrar es la preocupación que tiene Pablo de que hagamos inversiones en el cielo. Jesús dijo esto, que nosotros teníamos que preocuparnos en esta tierra, porque nuestro enfoque debía ser el reino y la justicia de Dios. Y dice que todo lo demás son añadiduras, son cosas que Dios nos agrega. Entonces vamos a comenzar en Filipenses 4 y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 23, ¿ok? Filipenses 4:10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación,
Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Saben, Pablo escribe esta carta y decíamos que trata diferentes temas. Decíamos que sí había problemas en Filipos, la gente estaba padeciendo opresión por parte de los ciudadanos que no eran cristianos. Había diferencias en la iglesia que trata con Evodia y Síntique, que estaban ocasionando división y problemas internos. Y Pablo está preocupado porque los creyentes en esa iglesia maduren, no se queden como niños, sino que crezcan espiritualmente hablando. Sin embargo, también Pablo en esa carta quiere agradecer la ofrenda que ha recibido. La gente de Filipos, recuerden, Pablo, ¿dónde se encontraba? En prisión. Pablo estaba en prisión cuando escribe esta carta. Pablo está preso por predicar el Evangelio, y entonces la gente de Filipos se acuerda de él y dicen: vamos mandándole a Pablo para sus necesidades, y le mandan una ofrenda, le mandan dinero y mandan gente para que vea cómo está, para darle razón de la iglesia. Y Pablo les regresa la carta por medio de el mensajero. Los estudiosos piensan que es quien llevó la ofrenda, Epafrodito, y ahora va de regreso con la carta. Ahora, Pablo no quiere dejar de agradecer a la iglesia su cuidado, pero Pablo no quiere que la iglesia piense que él quiere aprovecharse de ellos. Y entonces Pablo da un agradecimiento un poco extraño, porque aprovecha la oportunidad para mostrarles la importancia de estar contento con lo que tienes, y a la vez la importancia de sembrar o de invertir lo que Dios te ha dado. Entonces Pablo va a enseñarles a esta iglesia y a nosotros el día de hoy cómo hacer la inversión espiritual. Y la inversión espiritual básicamente se hace de dos maneras. La primera es disfrutando lo que tienes, y la segunda es invirtiendo lo que tienes. Es disfruta lo que tienes y es invierte lo que tienes. Ahora, vamos a comenzar a ver aquí, primero que nada, cómo podemos disfrutar lo que tenemos, cómo disfrutamos lo que tenemos. Pablo allí dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en la ofrenda. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Me gocé en el Señor. La semana pasada vimos lo que es vivir en el Señor. Vivir en el Señor implica que toda la vivencia que tenemos se basa en la seguridad, en la relación que tenemos con Jesús. Vivimos en Él. Y Pablo hace una semana les dijo en el versículo 4: gócense en el Señor siempre. Gócense en el Señor siempre. Y Pablo ahora quiere darles gracias, pero en lugar de decirles gracias por la lana, dice: ¿cómo me gocé en el Señor de que ya hubieran enviado esta ofrenda? Ahora, Pablo dice allí en el versículo 10 que al fin han revivido su cuidado. Es decir, parece que en algún momento ellos estaban supliendo y por alguna razón dejaron de darle una provisión a Pablo. Y Pablo dice: qué bueno que está reviviendo esa ayuda que me estaban dando. Ahora, no ha dicho gracias todavía, ¿verdad? Simplemente dice: ¡ay, qué bueno está esto!
Y usa una palabra que significa florecer. Así, ¡uy, qué bueno que está floreciendo otra vez esta buena costumbre!, ¿no? Y dice en el verso 10, yo sé que ustedes estaban solícitos, yo sé que ustedes querían, pero por alguna razón no lo habían podido hacer. Dice ahí, les faltaba la oportunidad. Básicamente, Pablo posiblemente pierde contacto cuando es metido a prisión, y bueno, la gente de la iglesia no podía mandarle, no tenían el número de celda, no sabían cómo contactarlo, y entonces Pablo dice, yo sé que lo querían hacer, pero sé que les faltaba la oportunidad. Luego dice allí en el versículo 11, hasta allí parece que Pablo está agradecido y dice, qué bueno que lo hicieron, pero luego en verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Es decir, sí, qué padre que me están dando, pero no piensen que lo necesito. Ahora, Pablo lo que no quiere que los filipenses piensen es que Pablo depende solamente de la ofrenda de los filipenses. Qué bueno que lo están haciendo, pero si no lo hacen, no lo necesito. ¿Sí me explico? Es como muchas de esas veces que Pablo te dice una cosa, pero luego te dice otra. Pareciera una contradicción, pero no. Pablo está enfatizando el beneficio que tienen ellos también al hacerlo, pero vamos a decir, independencia que tiene Pablo de que le den el dinero o no. Dice allí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aquí va a empezar a usar esta palabra contentamiento. Y la palabra contentamiento para nosotros pues significa pues que estés contento, ¿no? Pero en realidad la palabra que está usando es una palabra que en esa época era muy conocida porque la usaban los filósofos. Los filósofos griegos, si tú te acuerdas de las prepa, te vas a acordar que había diferentes corrientes filosóficas. Estaban los hedonistas, ¿no? Los hedonistas que eran los que el placer, hay que disfrutar, ¿no? Hay que pasarla bien. Ese es el fin, disfrutar de la belleza. Y estaban otros que eran los estoicos. Los estoicos decían, no, aquí lo importante es el deber, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Y dentro de los estoicos y de los filósofos desarrollaron el contentamiento como una virtud. Y la palabra contentamiento, autarques, significa suficiente en uno mismo. Es decir, no necesito de nada. Pero Pablo va a tomar esta palabra contentamiento que tenía un significado entre los filósofos y Pablo la va a aplicar al Señor. Y Pablo dice en este pasaje, por eso en el 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Pablo lo que nos dice aquí no es que es autosuficiente, sino que es Cristo suficiente. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el pasaje, quizá el pasaje peor utilizado en toda la historia de la Biblia. ¿Cuánta gente vas a ver en los deportes que en su short o en la chamarra traen Filipenses 4:13? Y el boxeador dice, a todos los puedo noquear por Jesucristo que me fortalece, ¿no? Se lo ponen en el short, se lo ponen para alcanzar las hazañas deportivas. Pero el contexto de este pasaje no es que tú puedes noquear a todos tus adversarios o ganar todas las carreras o que vas a ser invencible en los deportes, ni siquiera que vas a poder sacarte 100 en el examen si no estudiaste. No. El contexto es, puedo soportar cualquier situación, sea abundancia, sea escasez, porque en Cristo estoy fortalecido. En mi relación con Jesús puedo pasar abundancia, puedo pasar escasez, y ¿sabes qué? Estoy contento. Y ese es el contexto del pasaje. Y Pablo lo que quiere enseñar primero que nada es que si tú quieres invertir celestialmente, pues lo primero que tienes que hacer es aprender a contentarte en el Señor. Los cristianos hacemos todo en el Señor, cualquiera que sea tu situación. Ahora, ¿Pablo sabía de lo que estaba hablando? Probablemente sí.
Si tú recuerdas, Pablo hace de repente esos listados en 2 Corintios, donde hace una defensa de su apostolado o de su ministerio, y comienza repasando una lista de situaciones que ha vivido en el capítulo, en 2 Corintios capítulo 11, muestra cómo ha sido la vida de Pablo. En el verso 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbame como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Dice: porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo, dice, con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo decía: vienen falsos apóstoles y ustedes ahí vienen hablando de grandeza y todo. Dice: se llevan su dinero, los abofetean, se aprovechan de ustedes y ustedes están contentos. Y vienen presumiendo su linaje, su trabajo. Dice Pablo: ¿tiene algo de qué presumir? Y dice: no lo voy a decir en el Señor, hablo como loco. Y Pablo comienza a listar sus vivencias en el Evangelio. Si alguien podía decir que había padecido y estaba contento, era Pablo, porque en este momento, cuando escribe la carta, estaba en prisión. Y dice: hey, he aprendido a contentarme, no importa la situación. De hecho, menciona esos contrastes en el capítulo 4. Dice en el verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo dice: no depende de las situaciones. Y de hecho, si ustedes se fijan, Pablo nos enseña por lo menos allí 3 cosas. Lo primero que nos enseña es que el contentamiento se aprende. Dice Pablo allí: he aprendido a tener contentamiento. ¿Y cómo lo aprendió Pablo? Como vimos ahorita, padeciendo. Muchas veces nosotros decimos, cuando el Señor nos está bendiciendo, dices: qué bueno es Dios. ¿Por qué? Fíjate que me dio un trabajo excelente. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. ¿Y por qué? Fíjate que me dio una casa de pelos. Pues qué bueno es el Señor. Oye, y fíjate qué bueno es Dios. ¿Por qué? Me dio un carro. Oye, pues sí, el Señor es bueno. Y cuando no tienes carro, ni casa, ni trabajo, ¿el Señor deja de ser bueno? Cuando Pablo experimentó estas situaciones difíciles, es cuando pudo ver que Dios sigue siendo bueno, cuando hay y cuando no hay. Dios nos enseña a través de las diferentes situaciones a que, independientemente de nuestra situación, de nuestra condición, de lo que tenemos o no tenemos, Él está con nosotros, Él es fiel. Y Pablo dice aquí que aprendió a tener contentamiento. Y nosotros estamos en ese proceso también. Nosotros estamos aprendiendo a ver qué es lo verdaderamente valioso en este mundo. Y a poder ver que nuestra riqueza o nuestra identidad no depende
de lo que tenemos o de lo que logremos, sino del Dios que nos ama y dio su vida por nosotros. Pablo entonces nos enseña que tenemos que aprender el contentamiento. Hay un proverbio, Proverbios 15, que es un proverbio que aplica bien, si tú lo ves. Proverbios 15, verso 15. Dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento, ¿qué? Tiene un banquete continuo. Hay diferencia cuando estamos agradecidos con Dios. Cuando nosotros reconocemos que lo que tenemos viene de su mano, nosotros podemos estar contentos. Segunda cosa que vemos, no solamente se aprende el contentamiento, sino que no depende de la situación. Pablo dice: no importa si hay o no hay, si hay abundancia o hay escasez, si estoy viviendo en riqueza o en pobreza, puedo estar contento con eso. Mucha gente el día de hoy se deprime, y bueno, yo estoy en la lista también, cuando, lo he dicho antes, ¿no? Sobre todo los hombres: no hay dinero, no hay felicidad. No hay dinero, no valemos nada, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que te pone modelos de vida, que te dice cómo debes de vivir y cómo medir a las personas. Si tienes esto, eres exitoso. Si no tienes esto, eres mediocre. Si tienes menos de esto, no, pues de plano estás tronado, ¿no? Si eres un perdedor. Y la gente nos acostumbramos a esos estándares. Yo lo decía, ya se me olvida cuándo lo dije, pero mencioné el ejemplo de Cuba. ¿Alguien sabe cuándo lo dije eso? Y dije, bueno, si estás en Cuba y tienes un carro modelo 50, ya me acordé. No lo dije aquí, pero bueno, yo dije, ok, vas a Cuba, y Lisette fue a Cuba recientemente, pero tú tienes un carro, si eres un deportista reconocido o algún funcionario, tienes un carro modelo 50 y eres lo máximo, tienes carro. Pero te vienes en tu carro modelo 50 y te paras en, no sé, Nueva York, o se te para un Ferrari o un Bugatti Veyron enseguida, y dices, qué pobre soy, ¿no? Porque mira el carro que trae él. Y es la forma en que continuamente nos estamos midiendo. Pero Pablo nos dice, no solamente tenemos que aprender a estar contentos, sino que tenemos que ver que el contentamiento no depende de la situación. Otra vez, depende de mi relación con Dios. De hecho, por eso dice allí en el versículo 13, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no depende de tus billetes, no depende de tus bienes, de tus propiedades, depende de tu relación con Jesús. Y solamente en Cristo es que podemos ser ricos verdaderamente. Solamente en Cristo es que podemos conformarnos y estar contentos. Ahora, no estoy hablando de que si tú tienes la posibilidad de tener una mejor casa, sabes que no la compres. O sabes que me ofrecen un trabajo donde gano más. No, eso es basura, ya sabes, no lo tomes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando otra vez del contentamiento que viene independientemente de que tengas o no tengas. Si tienes mucho, qué bendición. Si tienes poco, qué bendición. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí queda claro? Entonces, si tú quieres tener inversión en el cielo, tienes que estar contento con lo que tienes. Porque cuando tú estás contento, cuando somos agradecidos, Dios es glorificado. ¿Cómo podemos glorificar a Dios si siendo cristiano estás rezongando siempre porque no tienes? Pues yo quisiera tener, ¿no? Es bien ingrato conmigo el Señor. ¿Por qué no me he ganado la lotería? A ver, dígame, ¿alguien me puede explicar por qué no me he ganado la lotería? Tanto que he orado por ella. Estuvimos orando varios años por ganarnos la casa de la uni. Nunca nos la ganamos.
Y el otro día íbamos por el Colosio y estaban vendiendo los boletos de la uni y le dije a Eliana, iba a dejarla a la universidad, le dije, tu madre está salada, nunca se gana nada. Compramos algunas veces boletos y nunca nos ganamos ni siquiera una televisión, ni un balón de boli, nada. Digo, hace muchos años que dejamos de comprar boletos. Mucha gente, muchos cristianos están esperando hacerse ricos en algún sorteo o piensan que el Señor nos va a hacer ricos a todos. No, Dios nos hace ricos cuando nosotros estamos contentos con nuestra relación con Él y con lo que Él nos ha dado. Esa es la primer clave para invertir en el cielo. La segunda viene en los siguientes versos. Nada más, ¿queda claro entonces Filipenses 4:13? ¿Sí? No es que vas a hacer todo lo que tú quieras nada más porque eres cristiano. Está hablando de un contexto de estar contento haya o no haya, así como Habacuc. Y bueno, la segunda parte, decíamos, tiene que ver con invertir lo que sí tenemos. Muchas veces decimos, Señor, bendíceme, y si me gano la lotería, mira, yo te voy a decir, si me gano el premio mayor, voy a agarrar nomás para pagar la casa, voy a dar a mi familia, y todo lo demás lo voy a dar al ministerio. ¿Sí? Si, Señor, te conviene, porque si me haces millonario, el ministerio le va a ir bien. Pero Dios lo que dice es, invierte lo que tienes, no lo que no tienes. Y comienza en el versículo 14. Pablo ha estado entre que te doy gracias y te enseño que no necesito depender de ti. Dice el verso 14, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, qué bueno que sí están dando. No lo necesito porque en Cristo puedo sobrellevar cualquier situación, estoy contento. Pero qué bueno que sí lo hacen, les conviene a ustedes, dice ahí el versículo 14. Participan conmigo en mi tribulación. Si tú estuviste aquí cuando empezamos este libro, en el capítulo 1, si te vas al capítulo 1, dice allí, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en aquel entonces les decía, Pablo aquí, cuando dice comunión, no está diciendo, pues porque somos cristianos, pues yo y ustedes y aquí todos somos cristianos, o porque nos sentamos y compartimos el pan. No, Pablo estaba diciendo, doy gracias a Dios porque ustedes son mis socios en el Evangelio. Y tenía en mente no solamente que eran creyentes, sino que lo apoyaban financieramente. Eran parte de lo que Dios estaba haciendo por medio de sus ofrendas. Aquí Pablo retoma ese tema que ya mencionó en el primer capítulo y dice allí, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y dice el verso 15, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Solo ustedes me apoyaron. Ahora, la iglesia de Filipos, quizá pudiéramos pensar, pues, mira, eran puros empresarios. Era una iglesia de pura gente que se había ganado la lotería, pura gente rica. Pero si vas a 2 de Corintios, Pablo menciona esa iglesia de una manera especial. Hemos dicho que Pablo amaba esta iglesia. Era una relación especial la que tenía con esta iglesia. Pero cuando Pablo les escribe a los corintios que Corinto era una ciudad rica, era una ciudad, era un puerto comercial, una ciudad donde mucha gente llegaba, donde pasaban las mercancías. Allí Pablo les escribe y les dice en el capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande, ¿qué? Prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que
con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Saben quién eran las iglesias en Macedonia? Los filipenses. Filipenses estaban allí. Dice Pablo, esa iglesia pobre, profunda pobreza, y además en gran tribulación, nos rogaron que los dejáramos dar una ofrenda para los santos en Jerusalén. Dice, y nos sorprendieron, porque antes de dar la ofrenda, y eso aplica para nosotros, vean lo que dice el verso 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Nadie puede dar dinero para la obra de Dios si primero no se da al Señor. Primero necesitas entregar. Por eso decimos que el corazón y la cartera están amarrados. Si tú no le has dado tu corazón al Señor, no puedes darle nada tampoco. No puedes dar tu dinero. Y Pablo dice, no es una cuestión de riqueza, es una cuestión del corazón. Es una cuestión de darte al Señor. Ahora, quiero que vean aquí, aprovechando que ya estamos ahí, vete al capítulo 9. Y dice allí, por ejemplo, en el versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero ustedes y prepararan primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ok, ¿por qué te digo que es importante leer esto? Porque básicamente Pablo va a repetir la misma idea acá con los filipenses. Pero Pablo lo está haciendo agradeciendo por lo que ya dieron. A los corintios Pablo les escribe para que den. Y le dice, miren, los de Filipos han dado más allá de sus fuerzas. Háganlo y el Señor los va a bendecir. Pero acá Pablo les escribe a los filipenses y les dice, mira, verso 15... Y también saben ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Si tú lees el libro de los tesalonicenses, ves la primera carta, te vas a dar cuenta que Pablo les dice a los de Tesalónica, ¿saben qué? Hermanos, ustedes saben cómo nos conducimos, cómo nunca les fuimos una carga. Pablo, cuando estaba predicando el Evangelio en Tesalónica, se propuso no pedirles dinero absolutamente, para que eso no fuera un obstáculo para el Evangelio. Y Pablo, a través de su ministerio, lo vas a ver en varias ocasiones trabajando con sus manos. Y de hecho él dice, es esta mi gloria, que con estas dos manos he trabajado. Y lo hacía para no estorbar a la gente. Muchos de nosotros tenemos problema con eso. Es decir, si alguien habla de dinero, luego te agarras la carta y dices, me lo quiere sacar, ¿no? Y Pablo dice, ¿sabes qué? Gracias a ustedes, filipenses, fueron los únicos. Aún estábamos en Tesalónica y nadie nos ayudó salvo ustedes. Ellos estuvieron siempre apoyando a Pablo. Y mira lo que dice el verso 17. No es que busque dádivas, no es que les quiera bajar su lana, ¿no? No estoy buscando que me manden dinero, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. No lo hago por mí. Gracias por enviarlo, pero esto es para su beneficio también.
De hecho, dice el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, mira, de verdad les doy gracias, no quiero que me manden más, no le estoy diciendo esto para que me manden más, de hecho ahorita me sobra. Lo que ustedes me mandaron, estoy satisfecho, estoy lleno. Pero ¿saben qué? Esa ofrenda que ustedes mandaron, dice, es un sacrificio de olor grato a Dios. No, el dinero huele feo, si lo agarras te lavas las manos porque apesta, ¿no? Digo, no porque sea malo, porque entre tanta mano algo agarra y apesta. Pero la perspectiva de Pablo es que ese acto de tomar de lo suyo para dárselo a Pablo para que continuara su ministerio, dice, para Dios es un olor grato, para Dios es un sacrificio agradable. Y Pablo en el verso 19 les confirma lo que le dijo a los corintios: Dios bendice cuando tú tienes un corazón que es generoso también. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta segunda promesa también se usa mal. Mucha gente piensa que porque la repite obliga a Dios a dar, y no es así. Pablo se lo está diciendo a una iglesia que ha dado más allá de sus fuerzas. Pablo se lo está escribiendo a gente que estaba siendo generosa ya. Y cuando dice todo lo que les falta, no está hablando solamente de dinero. Hay muchas ideas el día de hoy en la iglesia que han venido del evangelio de la prosperidad. Por si tenías curiosidad, no creemos en el evangelio de la prosperidad, no es bíblico. La única manera en que tú puedes creer el evangelio de la prosperidad es haciendo una muy mala lectura de lo que está en la Biblia. Pablo lo que dice aquí no es que Dios está obligado a darnos, como muchas veces te dicen, tú pon 50 pesos y el Señor te va a regresar 100 veces más, porque está escrito. No es esa la idea. De hecho, como está escrito, no es en esa manera. Lo que está diciendo Pablo es, cuando tú estás contento con lo que tienes y cuando tú inviertes lo que tienes en la obra del Señor, cuando eres generoso, lo que estás haciendo es que estás dando oportunidades de que Dios sea adorado. Y ¿sabes qué? Dios bendice eso con más dinero. Puede ser que te dé más dinero, pero puede ser que te dé paz, puede ser que te dé gracia, puede ser que todo lo que te falta. Lo único que, el dinero no es lo único que necesitamos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que una de las cosas que más necesitamos es paz. ¿Sí? Es no tener esta ansiedad que nos provoca a veces la falta de contentamiento. Y Pablo le dice a los filipenses, ¿sabes qué? Haz esto y el Dios de paz va a estar con ustedes, y la paz de Dios los va a guardar, va a poner a sus guardias alrededor de su corazón y su mente. Y ahora lo que está diciendo es, si tú estás invirtiendo en el cielo, Dios te va a dar lo que necesitas. Y no está hablando exclusivamente de dinero, está hablando de lo que necesitamos en medio de la tribulación, en medio del problema, o cuando estás bien, cuando todo está bien aparentemente, pero Dios está a cargo de eso. De hecho, el verso 20 termina dando una alabanza, dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Y aquí quiero que veamos 5 lecciones que Pablo nos da de cómo invertir. Lo primero que dice allí en el verso 14 y 15, bueno, del 14 al 16 de hecho, es que invertimos cuando estamos participando en el avance del evangelio. Los filipenses estaban dándole a Pablo y Pablo compartía el evangelio. Cuando tú pones tus recursos, y no solamente dinero, cuando tú pones tus capacidades, cuando tú pones tu tiempo al servicio de Dios, a la predicación del evangelio, estás invirtiendo en el cielo. Y recuerda algo, Pablo durante toda esta carta continuamente nos lleva al futuro.
al momento en que Cristo va a estar delante de nosotros y nos va a pedir cuentas. Pablo siempre tiene en mente el día que el Señor regrese o el día que el Señor lo llame. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tú estás invirtiendo cuando estás participando en el avance del Evangelio. Número 2, cuando Pablo dice allí en el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pablo en Filipenses varias veces se pone su cachucha de contador y te dice cómo manejar finanzas celestiales, te dice qué cosas son ganancia, dónde invertir y dónde no, porque son pérdida. Y aquí dice Pablo, cada vez que tú estás participando en el avance del Evangelio, cada vez que tú estás invirtiendo tu dinero, lo que está sucediendo es que estás cargando tu cuenta para el día que el Señor regrese. Y otra vez, piensa esto. Dice que en algún momento Charles Spurgeon, que se le llama el príncipe de los predicadores, era un ministro muy conocido en Inglaterra, y un hombre muy rico le escribe y le dice, pastor, venga para acá a la ciudad porque queremos levantar un templo. Venga, nos ayuda a levantar fondos, y mientras, dice, este hombre era muy rico, dice, y mientras le voy a prestar mi casa en el campo para que usted se quede allí. Y dicen que Spurgeon le respondió, muchas gracias, venda su casa de campo y délo para la obra. No voy. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos de vista otra vez cómo debemos invertir. Charlie, por favor apaga el aire para no tener que invertir mal. Ahí. Por razón sentí el aire caliente. ¿A qué voy con esto? Que Pablo no pierde de vista el hecho de que un día tú y yo vamos a ser llamados por el Señor y vamos a estar frente a Él. Y vamos a rendir cuentas de qué hicimos con todo lo que el Señor puso en nuestra mano. Y a lo mejor dices, pues fíjate, agarré un carro buenísimo, ¿no? Ya tenía 3, pero eso estaba bien barato. Entonces lo invertí en el carro. O, ¿sabes qué? Me compré, estaban al 3x2, ¿no? Los trajes. ¿Sí? Y entonces, pues no podía dejar de pasar esa oportunidad. Invertí en trajes. ¿En qué has invertido tu dinero? ¿En qué has invertido tu tiempo, tu talento? Cuando Dios te llame a cuentas, ¿qué cuentas vamos a entregar? Pablo es lo que está diciéndoles aquí. Lo que tú hagas ahorita, lo haces para abonar a tu cuenta en el cielo. O lo haces para sacar tus depósitos, ¿no? Cuando lo gastas en tonterías, cuando lo gastamos inútilmente, cuando lo gastamos en cosas que no necesitamos, otra vez, estamos jalando de la cuenta celestial. Pablo dice, considera la manera en que inviertes tu dinero. Cuando lo haces de esta manera, estás abonándolo al cielo. Número 3, cada vez que tú inviertes en el ministerio, cuando tú inviertes en el evangelio, lo que inviertas, ¿sabes qué pasa? Dice el verso 18, se convierte en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué es eso? Es un acto de adoración. Cuando tú das tu tiempo, tu dinero, tus talentos, lo que estás haciendo, estás adorando a Dios. La adoración a Dios no nada más cuando cantamos, y esa es la idea que tenemos. Estamos en tiempo de adoración, entonces levante las manos, cierre los ojos, apaguen las luces, ¿no? Estamos adorando. No, la adoración no tiene que ver solamente con música. La adoración es todo aquello que hacemos con la idea de agradar a Dios porque Dios se lo merece. Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece todo lo bueno. Y Pablo dice, si tú estás invirtiendo, no lo veas como un gasto. Estás haciendo un acto de adoración a Dios. Y Pablo usa este lenguaje del Antiguo Testamento cuando hacías un sacrificio. Imagínate, eres de Sonora, pero agarrabas y el Señor dice, el sacrificio vas a agarrar los cortes y los vas a poner en las brasas, en el asador. ¿A qué huele? A Xochimilco, dices, al mariachísimo. Y dice, ese aroma que sube es
representa el sacrificio, y la idea pues es que Dios está, qué rico huele, ¿no? Es de olor grato. Las ofrendas con libación ponían la carne y luego le echaban vino encima. ¿A qué huele? Imagínate, carne marinada, ¿no? Carne con vino también. Entonces, rico. Dice, así es cuando tú estás invirtiendo lo que el Señor ha puesto en tu mano. Es olor fragante a Dios, es un acto de adoración. Es algo que la gente puede decir, te están sacando el dinero ahí, ¿no? Estás perdiendo el tiempo. Mira, estás desperdiciando tus talentos. ¿Se acuerdan que eso le pasó a Jesús? Jesús, llega una mujer, rompe su frasco de perfume, lo pone en sus pies, dice que el perfume llena el lugar, y luego voltean hasta los discípulos y dicen, qué desperdicio, ¿no? ¿Cuántas cosas hubiéramos comprado con esas? Dijo Judas, que era el que se clavaba la lana. Hubiéramos podido comprar muchas cosas. ¿Por qué? Porque para la gente es absurdo que des tu tiempo, que des tus talentos, que des tu dinero para que el evangelio avance. Pablo dice, hey, cuando lo estás haciendo, estás adorando a Dios. Número 4, cuando lo haces, recibes bendición de Dios. Verso 19, la promesa aplica, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo, acuérdate, cristianos con una relación con Cristo, allí recibes bendición. Y número 5, otra vez, cuando estás invirtiendo, resulta en adoración. Verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay manera de que podamos explicar cómo es que estamos dispuestos a dar o a darnos. Primero tenemos que darnos antes de dar. La única respuesta es que tenemos un Dios que vale la pena. Es un Dios que es digno de lo mejor de nosotros. Pablo termina la carta, verso 21 al 23, dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Si tú ves la Nueva Traducción Viviente, dice, saluden a uno por uno. Les manda saludos Pablo, le manda saludos Pablo, Josafat te manda saludos Pablo, uno por uno. Porque de esa manera comienza su carta también. Si tú vas al capítulo 1, dice allí el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo no pierde de vista la idea con la que empezó la carta. Tienen que estar en unidad, todos son importantes, mantengan la armonía, sean del mismo sentir. Entonces termina de esa forma, saluden a uno por uno a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan, todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. Y esa frase era para animar también a la gente en Filipos, que el evangelio estuviera llegando hasta los lugares donde se encontraba el emperador romano. Iba a ser de ánimo para ellos que estaban siendo perseguidos. ¿Sabes qué? El evangelio está llegando hasta César. Ya el cocinero ya es cristiano, ¿no? Ya la que le tiende la cama ya recibió a Jesús. Era una forma de animar a esta iglesia que estaba en persecución. Y termina dando gracias a Dios, verso 23 también, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Terminamos Filipenses y lo termina de esta manera Pablo, diciendo, ¿sabes qué? Haz tesoro en el cielo, algo que Jesús dijo, hazlo teniendo contentamiento con lo que tienes. Disfruta lo que tienes, gózate con lo que tienes, y también invirtiendo lo que tienes. No digas, Señor, tú sabes que te voy a dar cuando sea rico, te voy a dar cuando tenga mucho dinero, ¿Se acuerdan? Hubo una mujer viuda que dio unas moneditas en el templo. Dice que la tradición de los fariseos llegaban, tocaban trompeta y llegaban con sus ofrendas y las ponían enfrente para que todos vieran. Dice que esta mujer llegó y puso 2 monedas y Jesús dijo, ella dio más que todos. ¿Por qué? Dice, porque todos dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Dios nos invita a que nosotros invirtamos con sabiduría. Insisto, no estoy hablando solamente de dinero. Tu vida es lo primero que tienes que darle al Señor. Dice Pablo, los filipenses primero se dieron a sí mismos a Dios y después a nosotros. Tu tiempo, tus talentos, tus capacidades,
ponlos todos al servicio del Señor para que el Señor sea glorificado y el Señor se va a hacer cargo de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y su promesa es que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Oramos. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, pero sobre todo te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque tú eres nuestro mayor tesoro, porque tú eres nuestra confianza, Señor, porque en ti estamos seguros y confiados de que encontramos todo lo que necesitamos en esta vida y en la venidera. Te pedimos, Padre, para que nos des un corazón que esté contento con lo que nos has dado. Un corazón que encuentre su paz, su confianza, su seguridad, no en los bienes materiales, no en las personas, sino en ti, en aquel que no cambia, en aquel que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, ayúdanos a aprender a tener ese contentamiento. Señor, sin importar si estamos en abundancia o en escasez, queremos depender solamente de ti y queremos gozarnos solamente en ti. Y queremos también, Padre, poder invertir todo lo que somos. Primero que nada queremos darte nuestro corazón a ti, nuestra vida, porque te pertenece no solamente como creador, sino como aquel que vino a morir por nosotros en la cruz. Tú fuiste nuestro sustituto en la cruz. Señor, te debemos nuestra vida. Tú nos compraste a precio de sangre. Te pertenecemos. Que podamos, Señor, invertir todo lo que somos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, y ponemos todas las necesidades en tus manos. Tú conoces las necesidades de cada corazón. Te pedimos que esta palabra se haga una realidad en nuestra vida, en todos los términos, no solamente en las bendiciones, sino en el hecho de que podamos gozarnos en ti, que podamos vivir rendidos a ti y que